¿Alguna vez intentaste en un paso de peatones llegar desde la tercera raya hasta la sexta raya con tu pie? Imposible. Pues esto es lo que ocurre con las dimensiones. Quizás la señal del paso peatones tiene un mensaje. Un mundo prohibido para los seres humanos, pero al que tienen apertura estos mundos seres llamados los iluminados. Nuestro universo tendría 6 dimensiones ocultas. Un nuevo modelo establece patrones numéricos del 3 y el 7 para la evolución cósmica. Nuestro universo, además de las 3 dimensiones conocidas, tendría 6 dimensiones más ocultas, según un modelo matemático que ha recreado las condiciones iniciales de la formación del universo. El modelo establece que la formación de dimensiones no es aleatoria, sino que se basa en patrones que combinan entre 3 y 7 posibilidades, y considera plausible la existencia de más universos con otras combinaciones dimensionales, si bien el de 3 dimensiones aparece como el más interesante y complejo. Por Eduardo Martínez. Nuestro universo tendría 3 dimensiones espaciales visibles y 6 ocultas, según un nuevo modelo teórico elaborado por Andreas Karch, de la Universidad de Washington, y Lisa Randall, de la Universidad de Harvard. Habría asimismo otros universos con 7 dimensiones espaciales visibles y 2 compactas, según el mismo modelo, que demuestra teóricamente que la naturaleza favorece la creación de universos con 3 o 7 dimensiones visibles, sin recurrir a otras combinaciones. Los resultados de esta investigación han sido publicados este mes en Physical Review Letters y fueron anticipados en versión íntegra por Arxiv el pasado agosto. Según la teoría de las supercuerdas, el universo tiene como mínimo 10 dimensiones, 9 dimensiones espaciales y una temporal, pudiendo elevarse a 11 el número de dimensiones posibles según T-teoría M. Sin embargo, hasta ahora no se sabía si las combinaciones de estas dimensiones podían ser aleatorias, 2 espaciales, 7 ocultas, 4 espaciales, 3 ocultas, o respondían a un patrón cósmico. Lo que han hecho Karch y Randall es utilizar las matemáticas para calcular cómo habría sido la formación del universo inmediatamente antes y después del Big Bang, esa gran explosión cósmica que se cree dio origen a la vida, la materia y el pensamiento. Y descubrieron que la evolución del universo responde a un patrón numérico para determinar las dimensiones que estructuran cada manifestación física. Los primeros momentos. Karch y Randall modelaron cómo se habría organizado el universo en los primeros momentos y cómo se expandía y se diluía. El modelo evolucionó espontáneamente y encontraron que las membranas multidimensionales características de ese momento cósmico, se diluían, mostrando las que sobrevivían entre 3 y 7 dimensiones. Las branas existen en varias dimensiones espaciales, del 1 al 9, y son consideradas como objetos dentro de la llamada teoría de las supercuerdas. Los investigadores han descubierto que el cosmos evolucionó y que dichas branas se fueron concretando, sobreviviendo y desplegándose siempre en 3 o 7 dimensiones. Ellos creen en consecuencia que nuestro universo comenzó formando estas branas según se expandía, lo que ha sido denominado principio de relajación relaxation principle, que es un principio de selección por el cual el universo elige naturalmente entre el vacío y la configuración de formas en el mayor número posible. Lo que estableció este modelo es que las branas se generan siguiendo los patrones numéricos del 3 y el 7, creando así los universos de diferentes combinaciones de dimensiones. En nuestro universo todo lo que vemos y sentimos está contenido en una de esas branas, que en nuestro caso es tridimensional. Eso es lo que Randall y Karch han inferido de las matemáticas. Los investigadores señalan además que existen otras realidades que podrían hallarse escondidas para nuestra percepción en el universo. Regiones en 5 dimensiones, en 9, etc., que los humanos no podemos percibir, pero cuya geometría empieza a ser descrita por las matemáticas. Hay regiones que se experimentan en 3D. Hay regiones que se sienten 5D. Hay regiones que se sienten 9D. Estas dimensiones extras son infinitamente grandes. Nosotros solo estamos en un lugar que se experimenta en 3D para nosotros, asegura Karch en un comunicado de la Universidad de Washington. Variación del universo en otras dimensiones. En una realidad tridimensional, fuerzas como el electromagnetismo, la interacción electromagnética es la que se da entre las partículas con carga eléctrica, operan solo tridimensionalmente y se comportan según las leyes tradicionales de la física. Su fuerza disminuye con la distancia. Pero los investigadores señalan que, en el caso de la gravedad, esta atraviesa todas las dimensiones, incluso aquellas que no reconocemos con nuestra percepción. Según ellos, la fuerza de la gravedad, en las 7 dimensiones, disminuiría mucho más rápidamente que en el mundo de 3 dimensiones. Una alteración de este tipo en la gravedad, generaría una realidad tremendamente extraña. Por ejemplo, no habría planetas que girasen alrededor del Sol con órbitas estables.
No se puede definir cómo sería ese mundo de 7 dimensiones, porque es imposible de imaginar para nuestra percepción, pero en cualquier caso, los sistemas planetarios no existirían tal y como los conocemos. ¿Qué habría al otro lado del universo? Según Karch, en un mundo de 7 dimensiones la fuerza de la gravedad sería muy débil, y no habría planetas orbitando alrededor de estrellas. La vida, e incluso la existencia tal y como la conocemos, no podría desarrollarse en ese tipo de universos. La posibilidad de tener galaxias, estrellas y sistemas planetarios hace nuestro universo el más interesante y complejo de la diversidad dimensional. La sexta dimensión explicada. Buscando más información de qué es realmente la sexta dimensión, me encontré con esto. Ya hablamos, que es la cuarta y quinta dimensión. Y de que nosotros nos situamos en la 3 dimensión más una que es la cuarta. La sexta dimensión explicada. La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado crística o búdica, porque es allí donde se llega el estado de remembranza total, donde se toma responsabilidad por el todo y se es el todo. Es un estado de conciencia compasiva, la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al ser único. En sexta el proceso de evolución del ser y el todo se experimentan como uno, es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como individual y colectiva simultáneamente. La sexta dimensión es la creadora de las matrices morfogénicas que se manifiestan en otras dimensiones como tercera, segunda y primera. Estas matrices son las formas geométricas, y las redes que llamamos geometría sagrada, son los patrones geométricos de luz creadores de vida y responsables de su materialización. En palabras cortas, ciencia. 6. La sexta dimensión, poder viajar entre diferentes realidades de la quinta dimensión sin necesidad de ir al pasado, es decir, no existe pasado, presente o futuro, ya estamos en todos ellos, como un dios, y podemos ir a cualquiera cuando queramos y en diferentes realidades. ¿Entienden lo que es la sexta dimensión? Imaginad ahora que nuestra bifurcación temporal se encuentra muy atrás en el tiempo. Tal vez en la Grecia clásica. Tal vez en el Jurásico. Tal vez antes de que se formara el sistema solar. O tal vez pocos segundos después del Big Bang. Un viaje muy largo. ¿Cómo podríamos ir de una línea temporal a otra, sin necesidad de recorrer todo ese camino? Pues al igual que ocurría en el paso de 2 a 3 dimensiones, plegando el universo. Y para eso necesitamos una dimensión adicional, la sexta dimensión. Así, viajando por la sexta dimensión podríamos tomar atajos entre líneas temporales, o incluso a través de la nuestra. Podríamos desplazarnos a un universo en el que fuéramos multimillonarios, sin necesidad de retroceder en el tiempo y buscar la bifurcación adecuada, aunque seguramente nuestro otro yo nos tacharía de gorrones y nos mandaría de vuelta con una patada. Recapitulemos de nuevo. Hemos imaginado la cuarta, quinta y sexta dimensión de forma análoga a la primera, segunda y tercera. Una línea, una bifurcación, un pliegue. Que la industria del cine está dominada por satanistas ya lo conté, pero un ejemplo más con una película titulada Martyrs, una película tan violenta y cruel que hasta fue complicado elegir las escenas. Observa el gran parecido de Heinrich Himmler con la vieja de la película Martyrs, no es casual. Son el mismo personaje, Himmler y la vieja son lo mismo. Observa cómo la vieja mala de la película viste de negro simulando la ropa nazi de la orden negra satanista y ocultista. La búsqueda de la película es la misma búsqueda de los nazis. Martyrs, la vieja es Heinrich Himmler, la vestimenta de la vieja es de la orden negra nazi. Color negro, para que no haya dudas de la intención que tiene la película, es decir, que la vieja es Heinrich Himmler. Sitúan la película a principios de los años 70. La escena de la niña corriendo es en 1970, una edad en la que Heinrich Himmler tendría unos 72 años, la edad más o menos la edad de la vieja. En los años 80 Heinrich Himmler tendría 80, Heinrich Himmler murió con 45 años en 1945. Teóricamente, pues la única prueba de su muerte fue una foto. La película podría estar contándose forma subliminal que fue de la vida de Heinrich Himmler, porque en esta película podemos ver las mismas cosas que buscaban la orden negra de las SS. La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro ser humano como no humano. ¿Pero quieres más pruebas del vínculo de esta película con los nazis? ¿Sabes qué es realmente Martyrs? Hace 70 años en Múnich, Adolf Hitler fundó el culto mártir nazi.
Con un fervor pseudo-religioso centrado en el 16 muertos durante su fallido Putsch de Múnich en 1923, Hitler logró convertir esta derrota en una victoria rotunda. Desde entonces, el ex capital del movimiento nazi ha reprimido este capítulo de su historia. Culto nazi. Pero que buscan en la película Mártires, y los nazis de la Orden Negra. La manera de entrar en el antimundo por medio de ritual de sacrificio escena película. La vieja pregunta a la chica que ya está deshumanizada. ¿Lo vistes? Silencio de la chica. La vieja dice, ¿el otro mundo? Explicación al diálogo. El otro mundo. De nuestro mundo es el antimundo. Ver mis vídeos. La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas. ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido y habrían desarrollado una avanzada civilización, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. En el final de la película Mártires puedes escuchar lo mismo que se escucha en la película 2001. Una odisea del espacio, ocurre en el tiempo 1:31 minutos, 45 segundos de la película Mártires, es el último momento de vida de Ana, su último aliento. En ese momento puedes escuchar algo que suena en la película 2001. Una odisea del espacio. Ese sonido quiere decir que pasamos de una conciencia humana a una conciencia cósmica. El fenómeno ovni, la cuarta dimensión, invento nazi. Nuestra posición respecto al planteamiento que vincula el fenómeno de los objetos voladores no identificados con la cuarta dimensión espacial, reafirma la controvertida tesis de que nuestros antepasados recibieron, en tiempos remotos, y posiblemente nosotros en la actualidad, la visita de seres extraterrestres, dejando abierta la posibilidad, tal como lo sugerimos en el presente trabajo, de que estos seres no se desenvuelvan normalmente en nuestro espacio ordinario. ¿Pero con qué fin los ingleses tendrían a Himmler vivo? ¿Para qué? Bueno, es una simple respuesta. El poder Brill, el principio de las sectas secretas más antiguas, incluso más antigua que la masónica, y Himmler formaba parte de esa secta y sus secretos más rebuscados.
Si Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo porque hay escogidos, en el versículo de San Juan 3:16 la palabra de Dios nos dice que Dios amó a todo el mundo. Si amo a todo el mundo entonces, porque hay elegidos o escogidos. Juan 3:16, 17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Son muchos los estudiantes de las Escrituras que han tratado de contestar esta aparente contradicción a través de los años de la Iglesia. La Biblia enseña, como leemos en Juan 3:16, que Dios amó al mundo y al mismo tiempo que Dios ha escogido desde el principio para salvación a algunas personas. La Iglesia está prácticamente dividida en dos bandos cuando se trata de este asunto. Unos creen que la salvación depende del libre albedrío del hombre, mientras que otros dicen que depende de la elección soberana de Dios. ¿Cómo hemos de entender esto? Pienso que el problema está en cómo vemos la palabra mundo que quiso decir Juan cuando dijo que Dios amó al mundo. La palabra mundo, de la manera en que es utilizada en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene varios significados. Es una referencia al mundo cosmológico, es decir, al planeta Tierra, Mateo 3:28. Mateo 16:26. Es una referencia al sistema terrenal donde se mueven los hombres sin Dios, Juan 14:27. Es una referencia al dominio donde Satanás reina, Juan 12:31. Es una referencia al resto de la humanidad, aparte de Israel, Mateo 26:13. El dominio de la gente bajo el gobierno romano, Lucas 2:1. Es una referencia general no total, a la gente de la creación, Juan 1:10. Es una referencia solamente a los pecadores, Juan 7:7. Es una referencia metafórica para referirse a mucha gente, Juan 12:19. La Biblia revela que el mundo entero está bajo la influencia de un diablo invisible. ¿De dónde vino este ser? ¿Fue creado por Dios con el propósito de tentarnos y guiarnos por un camino errado? En este folleto se presentan las respuestas de la palabra de Dios. ¿Existe el diablo en realidad? Muchos hablan acerca del diablo y Satanás, mas otros se burlan y dicen que es solo una invención supersticiosa de la imaginación. Pero, ¿existe efectivamente este ser? De acuerdo con la mayoría de los cristianos, es de suponer que la Biblia enseña que el diablo es el Dios de este mundo. ¿Creó Dios al diablo? ¿Qué nos dice la Biblia realmente? Para averiguarlo, remontémonos hasta el principio mismo. Abramos la Biblia en Génesis 1:1, donde leemos: En el principio Dios. Dios fue antes de todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero el siguiente versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las palabras hebreas traducidas aquí desordenada y vacía son tohu y bohu. Vertidas al castellano significan caótica, en confusión, desolada y vacía. Cuando Dios creó la tierra, ¿la creó en estado de confusión? ¿La creó trastornada y en caos? En 1 Corintios 14:33 leemos que Dios no es Dios de confusión. Él es el autor de la paz. Es el autor del orden y la ley. ¿Por qué habría de crearla en confusión para después ponerla en orden? Eso sería absurdo. Cierta autoridad en el idioma hebreo afirma que la palabra hebrea bara, que en Génesis 1:1 se tradujo como creó, implica que lo creado fue una obra perfecta. La palabra creó, en dicho pasaje, implica un sistema y un orden en completa perfección y belleza, no en caos o confusión. El libro de Job presenta al autor hablando con Dios acerca de la creación. Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto implica que Job había dirigido la construcción de un gran monumento, algo así como la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Job era justo, y en cierta forma se sentía muy orgulloso de sus realizaciones. Mas ahora, por medio de una comparación de logros, Dios empezó a enseñarle lo que es la humildad. El Creador continúa: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38:4-7. Es significativo que la Gran Pirámide es un edificio donde la piedra angular no está puesta en el cimiento, sino en el pináculo. Las estrellas del alba son ángeles y arcángeles de luz, ¿verdad? De acuerdo con la interpretación que la Biblia da de sus propios símbolos, ver Apocalipsis 1:20. Puesto que son creación de Dios, también se les llama los hijos de Dios. Esta es otra indicación de que la creación de la tierra era perfecta y gloriosa. Entonces, ¿cómo se volvió caótica?
La voz hebrea ya que en Génesis 19, 26 es traducida como se volvió, es la misma que los traductores vertieron estaba en Génesis 1, 2, ver también Génesis 2, 7 y 9, 15. En los 3 primeros capítulos de la Biblia, y en muchos otros pasajes donde encontramos la misma palabra hebrea allá, casi en cada caso se denota una condición diferente a la que prevalecía previamente. En otras palabras, la tierra se volvió caótica. No siempre estuvo así. Está claro que aquí la palabra estaba allá, tiene el significado de se volvió. En Jeremías 4, 23, Isaías 34, 11 y en otros pasajes de la Biblia encontramos las mismas palabras tohu y bohu, las cuales significan caos y confusión. Y en cada caso esa condición es el resultado del pecado. Originalmente no habla caos. En Isaías 45, 18 leemos: porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. La expresión en vano es una traducción incorrecta. En algunas versiones bíblicas se encuentra la traducción correcta en la nota marginal, en confusión. La palabra hebrea original en dicho pasaje es tohu, misma voz que se empleó en el original hebreo de Génesis 1, 2 y que significa confusión, vacuidad o desolación, condiciones que son la consecuencia del desorden, el resultado de la transgresión de la ley. En Isaías 45, 18 se declara llanamente que Dios no creó la tierra tohu, es decir, no la creó en confusión ni en desorden. Pero en Génesis 1, 2 la tierra se hallaba, porque se había vuelto, caótica y en confusión. Vemos, pues, que nuestro planeta quedó en tal condición después de haber sido creado. Pero, ¿qué era lo que ocasionó tal confusión, tal desorden? ¿Qué pecado pudo arruinarlo y dejarlo en el estado en que lo encontramos en Génesis 1, 2? Vida antes de Adán. Ahora bien, ¿cuál era el pecado que ocasionó esta destrucción física a la tierra? No fue un pecado cometido por el ser humano, puesto que no hubo hombre sobre la tierra hasta el sexto día de aquella recreación. Así es que no se trataba del pecado del hombre. En 1 Corintios 15, 45, Adán es llamado el primer hombre. En Génesis a Eva se le nombra la madre de toda la raza humana. No hubo otra raza con anterioridad a Adán y Eva. Por tanto, el hombre no ocasionó el pecado que produjo ese estado de caos. Sin embargo, cierta vida tuvo que haber poblado la tierra ya que en ella ocurrió un pecado que la dejó en desolación y desorden por infracción de las leyes de Dios. ¿Qué clase de vida pudo haber sido esta? No era humana. Entonces, ¿qué clase de vida había poblado este planeta antes de Adán, antes del período que se conoce como la semana de la creación? Leamos 2 Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí se menciona el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles. Leamos ahora el versículo que sigue. Y si no perdonó al mundo antiguo las generaciones entre Adán y Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se trata aquí de los pecados que fueron cometidos desde Adán hasta Noé y de la destrucción física que sufrió la tierra mediante el diluvio, la espantosa condición física en que quedó el planeta a causa de los pecados de aquella época. ¿Acaso ocurrió una catástrofe sobre el globo terráqueo como consecuencia de los pecados de los ángeles? El pecado de los ángeles se menciona primero y, de hecho, ocurrió primero. Cuando Adán fue creado, ya existía el diablo. Por lo tanto, el pecado de los ángeles ocurrió antes de la creación del hombre. Ahora leamos 2 Pedro 2, 6. Y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El pecado se había hecho universal en aquellas 2 ciudades, y a causa del mismo sobrevino una destrucción física a toda la región que ocupaban. ¿No ocurrió, entonces, una destrucción semejante como consecuencia de los pecados cometidos por los ángeles, antes de Adán? En el versículo 6 de Judas leemos: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada tenían un lugar donde morar, una habitación, un estado, pero lo abandonaron, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Notémoslo. Son los ángeles que pecaron los que están en prisión y tinieblas, sin luz ni verdad, hasta el juicio del gran día. ¡Cuán claro! Los ángeles tenían un estado que no guardaron. En Hebreos 2, 5 leemos lo siguiente. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, el mundo de mañana, el reino de Dios, no estará bajo el dominio de los ángeles. En cambio, el mundo presente está bajo el dominio de los ángeles caídos. Los demonios, y el diablo quien los encabeza, gobiernan la tierra e influyen en sus habitantes.
La Biblia indica y afirma esta realidad. ¿Cómo obtuvieron ellos el dominio? ¿Cómo adquirieron el poder que tienen? ¿Cómo retuvieron el control? ¿De dónde obtuvo el diablo el poder para controlar, dirigir y gobernar el mundo? Satanás es el caudillo de los ángeles caídos, según lo afirma la Biblia en diferentes pasajes, Juan 12, 31, Mateo 12, 24, 25, 41, Apocalipsis 12, 9. En 2 Corintios 4, 4 se le llama el Dios de este mundo, versión de Reina Valera, revisión de 1977. Es el rey o príncipe del perverso mundo en que vivimos. Estudiemos, pues, un poco acerca del origen de este ser. Empecemos con el versículo 4 del capítulo 14 de Isaías. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí se menciona al rey de Babilonia. El relato continúa informando cómo este rey se enseñoreaba de las naciones. Era un invasor, un conquistador, un perturbador de la paz con la mira de apoderarse de lo que otros tenían y adquirir para sí todo lo que pudiera. Tenía una filosofía exactamente opuesta a la de Dios, es decir, tenía la filosofía del diablo. El rey de Babilonia representaba al diablo, pues era su instrumento. La rebelión de Lucifer. Este rey de Babilonia será el futuro dirigente del profetizado Estados Unidos de Europa. La resurrección del Sacro Imperio Romano que se avecina, descrita en las profecías de Apocalipsis 17 y 18. En el capítulo 13 del mismo libro se le describe como un sistema al que Satanás da poder y autoridad. Luego, en Isaías 14, 12 se deja de hablar de la representación o el tipo, el rey humano de Babilonia, para enfocar la realidad. Satanás, el gran antitipo. Después de la venida del Mesías, Satanás será quitado de en medio y será totalmente restringido. La profecía de Ezequiel, de la cual hablaremos más adelante, revela que él es el mismo querubín Lucifer. Continuemos leyendo en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Versículos 12, 14. El versículo 15 vuelve a referirse al rey humano. Notemos que este mismo arcángel era el dirigente de los ángeles que pecaron. Él tenía un trono. Dijo que lo exaltaría sobre las estrellas, ángeles, de Dios. Su bono ya había sido exaltado sobre los ángeles en la tierra, los ángeles que pecaron con él. Ahora iba a exaltarlo sobre los ángeles de Dios en el cielo. Iba a invadir el cielo para quitarle a Dios el trono y reinar él mismo sobre todo el universo. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel encontramos más información sobre este querubín que se convirtió en Satanás. Comenzando con el versículo primero se hace referencia al príncipe humano de Tiro como a un ser rico, ver el capítulo 27, rodeado de una belleza perfecta, quien dice en su corazón: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Compárese el versículo 2 con 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Compárese también Ezequiel 27, 7 con Apocalipsis 18, 16. Estos pasajes hacen mención del mismo sistema. Sin embargo, el capítulo 26 de Ezequiel se refiere al Tiro antiguo como al precursor o tipo del presente y aún del futuro sistema. De la misma manera como en Isaías 14, en Ezequiel 28, 12 se deja de hablar del tipo humano para enfocar el antitipo satánico. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Toda la profecía de los capítulos 27 y 28 se refiere no al gobernante de la antigua ciudad de Tiro, como en el capítulo 26, sino a un importante personaje, bajo la influencia de Satanás, de nuestros días y del futuro muy cercano, justo antes de la venida del Mesías, para remover a Satanás y traer paz al mundo. Por lo tanto, la profecía señala el fin de la influencia de este gran personaje que reina espiritualmente sobre las naciones, así como su remoción como engañador de la humanidad. Ahora, comenzando con el versículo 12 y continuando hasta la mitad del versículo 17, se habla del mismo Satanás. Dile: así ha dicho el Eterno el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, los primores de tus tamboriles y flautas música estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un ser creado. Notemos que no está hablando de un humano, sino de un ser creado. Dios nunca diría de un ser humano que es el sello de la sabiduría, la perfección y la belleza. Entonces, ¿quién fue originalmente este extraordinario ser creado?
Tú, querubín grande, protector, responde Dios. Éxodo 25, 17, 20 nos da una descripción del trono de Dios en el cielo, desde el cual controla el vasto e ilimitado universo. En este trono hay dos querubines, superarcángeles, cuyas alas se extienden y lo cubren. Este personaje, entonces, es el que se llamaba Lucifer, quien estuvo en el trono del universo, cabalmente experimentado en la administración del gobierno divina sobre el universo. Ahora se presenta como un ser en la tierra, mas en un principio estuvo ante el mismo trono de Dios, como lo muestran las siguientes palabras. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, desobediencia. Luego Dios le atribuye violencia, pecado, perversión y corrupción de la sabiduría, afirmando que se volvió orgulloso, que su corazón se enorgulleció a causa de su belleza. Más adelante, en el versículo 17, se vuelve a hablar del tipo humano, quien será el principal instrumento en manos de Satanás en los grandes acontecimientos mundiales que conducirán a la venida del Mesías para establecer el gobierno de Dios sobre todas las naciones. Este personaje humano, afirmando ser Dios, sentándose en su santuario y haciéndose pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, será consumido por fuego y reducido a cenizas, Ezequiel 28, 18. Luego, en Apocalipsis 19, 20, se mencionan dos personajes humanos, instrumentos de Satanás. Uno será el gobernante civil sobre 10 reyes y sus naciones. El otro es llamado el falso profeta. La profecía de Isaías 14 presenta al rey de Babilonia como el gobernante civil. Lucifer se convierte en el diablo. Resumamos lo que hemos establecido hasta ahora. La tierra fue creada perfecta. Los ángeles gritaron de alegría cuando Dios la creó, y desde entonces estuvo poblada por ángeles. En ella había un trono desde el cual gobernaba Lucifer, un superarcángel, un querubín. Había sido cabalmente instruido en la administración del gobierno divino, estando ante el mismo trono de Dios en el cielo. Dios lo había colocado en el trono de la tierra para que administrara allí el gobierno divino sobre los ángeles. Había felicidad, paz, alegría en el planeta. En Ezequiel 28, 15 leemos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó al diablo, sino a un superarcángel hermoso y perfecto. Pero le dio libre albedrío, el derecho de escoger por sí mismo. Le dotó de una mente para pensar y razonar libremente. Lucifer permitió que su belleza y perfección lo llenaran de vanidad. Sintió envidia del poder de Dios y resentimiento por su autoridad sobre él. Conspiró con sus ángeles y los guió a formar un ejército para invadir el cielo y destronar a Dios. Él quería ser Dios, y su influencia engañosa sobre el príncipe de Tiro será lo que causará que este personaje afirme que él, un hombre, es Dios. De este modo, Lucifer no es más un portador de luz sino un adversario, un agresor, un competidor, un enemigo. El nombre Satanás quiere decir adversario. Los ángeles que le siguieron se convirtieron en demonios. ¿Cómo se volvió caótica la tierra? Una tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás en la rebelión. Fue esto lo que ocasionó el caos en la tierra. El pecado de los ángeles llegó hasta los cielos y produjo el caos en el globo terrestre. Lo que los geólogos y astrónomos ven no es un universo en evolución, sino los despojos de una batalla titánica por el control de todo el universo. Esta batalla fue librada por seres espirituales antes de que el hombre fuese creado. La tierra fue creada perfecta. Luego se volvió caótica debido a la rebelión angelical. Entonces, en 6 días Dios rehizo su superficie, la reformó, la remodeló, Salmos 104, 30, y creó en ella seres humanos. A Lucifer le fue dado un puesto gubernamental. Dios le dio a Adán la oportunidad de reemplazarlo, de sentarse en el trono de la tierra y de restaurar el gobierno divino en nuestro planeta. Adán rechazó esa tremenda oportunidad al ceder a la influencia de Satanás. Por consiguiente, el diablo aún permanece en el trono de la tierra como el Dios de este mundo. Cristo, el segundo Adán, vendrá muy pronto a tomar posesión de ese trono y a restaurar el gobierno divino, Hechos 3, 19, 21. Dios puso al gran querubín Lucifer sobre la tierra para que administrara el gobierno divino, pero él rehusó hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, someterse a ese gobierno. Quiso establecer sus propios mandamientos y su propio camino de vida, y por causa de esta rebelión se hizo inapto para ocupar una posición en el gobierno divino. Adán tuvo la oportunidad de reemplazarlo, pero fracasó en la prueba que se le puso para ver si vencería y obedecería a Dios. Obedeció al diablo y quedó así sujeto a la influencia engañadora de este malévolo ser.
Desde entonces, toda la raza humana ha sido esclava de su engaño. Apocalipsis 12, 9. Jesucristo vino 4000 años más tarde y se sometió a la gran prueba, la tentación suprema de Satanás. Él se negó a obedecer al diablo. Citó las escrituras correctamente. Obedeció a Dios. Finalmente se dirigió al diablo y le dio una orden. Vete de mí, Satanás. Lucas 4, 8, 13. Y este obedeció. Desde entonces, el sucesor de Satanás se ha hecho apto para tomar posesión del gobierno de la tierra. Y aunque ahora está en el cielo, donde ha permanecido por más de 1900 años, pronto retornará, y cuando lo haga el diablo será desterrado. Cristo tomará las riendas del gobierno, restaurará las leyes de Dios y por fin habrá paz y orden. Hemos visto que Dios no creó al diablo, sino a un querubín llamado Lucero, perfecto en todos sus caminos, pero dotado de libre albedrío. Lucero se transformó a sí mismo en diablo por su rebelión contra el gobierno de Dios.